Así que ese es el plan para el jueves que viene. Hoy vamos a ver contenido, cloud computing y algo de patrones de arquitecturas enterprise. Ya vendrá. El TP2 tiene reentrega. Por lo general, Mariano hace correcciones, o hacemos correcciones, a veces ayudo, pero por lo general él hace las correcciones y les solicita lo que fuese necesario, si es que no da para ni para ser aprobado. Espero haber contestado la respuesta de Gastón. Lo que digo es que si el TP no está para aprobar en el momento que Mariano lo corrija, por lo general él pide las correcciones. No es que de una le va a decir un 2, listo, tienen que recursar. Pero bueno, algo distinto es no entregar nada, ¿no? Si ustedes no entregan absolutamente nada, ahí es un problema diferente y lo tratamos diferente también. Pero bueno, se ve caso por caso porque puede haber particularidades, etcétera, pero no es lo mismo que entregar algo que a lo que le falta algo o tiene algunos conceptos mal que no entregar absolutamente nada. Bien, ok. ¿Alguna otra pregunta antes de que demos comienzo? Un maravilloso eh, contenido que nos queda por ver. Bueno, entonces, siendo así, y empezar a compartir pantalla. Compartir pantalla. Uh, confundí, pero ya casi es. Listo. Bueno, hasta la clase pasada. ¿Qué dice esto? Bueno, sí, cuando digo esto me refiero a Google Meet, que me está tirando una especie de alerta. Sí, no sé, cállate. Bueno, ver el dibujito, ¿no? De cositas en Azure. Bien, gracias, Gabriel. Hasta la clase pasada estuvimos hablando de cloud computing y ahora vamos a seguir hablando de cloud computing. Presentamos algunas o alguna estilo de arquitectura típico o patrones de arquitectura típicos que se usan en cloud computing y ahora vamos a seguir viendo más. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada, hablamos del Bastion, hablamos de las máquinas virtuales, de los dibujitos que usa cada proveedor, mucho no importa. De esto no recuerdo si llegamos a hablar la clase pasada, pero es un buen punto de partida para el día de hoy. El WebQueue Worker es una arquitectura donde hay al menos 3 capas físicas, un clúster de web servers, un clúster de estos workers, que son máquinas esencialmente que procesan trabajos de una cola de mensajes, que sería la tercera capa física. Entonces, en este diagrama medio genérico, lo que van a ver es el clúster web dibujado acá, el clúster de workers, que pueden ser una o más máquinas dibujado acá, y la cola de mensajes en el medio. La idea es que para ciertos trabajos o para ciertos requests que los clientes hacen al frontend web, eh, el web frontend no haga ningún procesamiento y deposite ese mensaje en la cola de mensajes. Y o un submensaje o una parte de lo que haya que procesar, lo que sea que consideremos que es un procesamiento de larga duración o que conviene que lo ejecute un worker, y entonces lo dejamos en la cola de mensajes. Y habrá un clúster de workers, de máquinas, que van haciendo polling, es decir, van revisando la cola de mensajes periódicamente,
y cuando hay trabajo disponible, toman ese trabajo, lo ejecutan y hacen lo que tengan que hacer, que puede ser registrar resultados en una base de datos, subir un archivo a un cache, no sé, subir archivos a un repositorio de archivos, etcétera, lo que fuese. Em, lo, lo típico en este tipo de flujos que acabo de describir es que este web frontend, cuando recibe un request, el cual deba ser tratado asíncronamente, es decir, su procesamiento se va a almacenar en la cola de mensajes, o no su procesamiento, sino el mensaje se va a almacenar en la cola de mensajes para su posterior procesamiento. Habitualmente este web server devuelve inmediatamente el control o la response sería al cliente, diciéndole, gracias, recibimos tu mensaje, lo vamos a procesar. Pero no es en ese mismo response que se devuelven los resultados del trabajo. Imagínense, lo clásico acá es, el cliente pide generar eh, eh, o procesar un lote de datos grande, o incluso trabajos multimedia, ¿no? Por ejemplo, agarrar esta versión de un video y convertirlo a este otro tipo de video, o hacer un clip de un video, o procesar un gran archivo de audio para obtener subtítulos. Bueno, todos Claro, como trabajos que... cuando se sube YouTube, que se sube y después te dice, bueno, ya puedes cerrar, dentro de 20 minutos se termina de procesar el HD, ponele. O Exactamente, cuando mandas una transacción de fondo en SAP que te dice, mira, está funcionando, acá tenés un status, nada, venir un rato. exactamente. Ese es un ejemplo de interacción asincrónica entre los clientes y eh, la aplicación web. Entonces, la existencia de una cola de mensajes para estos, o la introducción de una cola de mensajes en un sistema de este estilo, dice cualquier cosa, acá está, eh, perdón, la introducción de una cola de mensajes lo que genera, para los mensajes que depositamos allí, es convertir esa interacción entre el cliente y la aplicación web en asincrónica. El cliente manda el request, el web frontend lo único que hace es almacenar la queue y de forma inmediata le devuelve la respuesta al cliente diciendo gracias, lo vamos a procesar, te informaremos de alguna manera el estado de ese trabajo. Como los ejemplos que dio Gabriel, se usa mucho en pagos online también, dice Iván, es cierto. ¿Cómo es eso de los pagos online? O sea, de lo que preguntaba yo, tipo, ¿te confirman el pago y después se hacen transacciones? Te No, confirmo. vos mandás No, sí, el pago de la transacción y te dice tipo, bueno, la recibimos. Y después se procesa por atrás y eventualmente te llega una notificación de que se hizo con él. Ah, ok, Entonces ok. capaz se hacen Sí, reintentos o cosas por atrás que vos nunca tendrás. claro, claro. muy bien, gracias Iván. La cola de mensajes no es un componente o un subsistema que se haya empezado a usar con cloud computing, ni mucho menos. Es algo que como concepto existe hace como 100 años, pero que en la práctica se viene usando desde décadas antes de la existencia de cloud computing. Lo cierto es que el advenimiento de cloud computing y los proveedores de cloud computing hizo que este tipo de arquitecturas sean eh, más, no sé si decir asequibles, pero sí más fáciles de implementar. ¿Por qué? Porque todo proveedor de cloud computing que se digne de serlo, suele ofrecer un servicio ya dentro de la plataforma de colas de mensajes. Entonces, previo a la existencia de cloud computing y los proveedores con este tipo de servicios, el servicio de cola de mensajes o había que terciarizarlo o comprarlo como un enlatado, digamos, como software enlatado, e instalarlo on-premise, o bien había que desarrollarlo a mano. La cola de mensajes no es, voy a decir una simplificación horrenda, pero la cola de mensajes no es más ni menos que una base de datos o algún tipo de repositorio donde se pueda almacenar un mensaje y que después otro sistema pueda retirarlo de allí, ¿no? Se puede implementar con base de datos, con file system, con una multitud de cosas. Pero implementar una cola de mensajes
que sea lo suficientemente disponible, escalable ante el crecimiento de mensajes, que cuando digo suficientemente disponible, piensen en que la forma de proveer disponibilidad acá suele ser la redundancia. Si le implementamos una base de datos, esto implica múltiples bases de datos. Que escale con miles y miles de mensajes, o cientos de miles de mensajes, o millones de mensajes, bueno, etcétera, es difícil. Implementar ese tipo de sistemas distribuidos, manejar la concurrencia, la prioridad de los ítems que van cayendo en las colas y demás, es difícil. Entonces, que hayan empezado a existir proveedores de cloud computing con este servicio ya provisto dentro de la plataforma hizo que la gente se muestre más, los arquitectos, los desarrolladores se muestren más tentados a utilizarlos, y así fue. Así es, aún. Se usan mucho las colas de mensajes. No solamente cuando salió Cloud Computing, sino ahora mismo. No sé qué pasó con esto. Se me fue el puntero láser. Bueno, cosas relativamente que ya conocemos. Lo que es el cluster web, por default lo implementamos de forma stateless. Lo mismo los workers, no suele ser conveniente que estos workers mantengan estado de la sesión de nada, porque suelen ser componentes que al tener trabajos de larga duración, o complejos, o intensivos en CPU, memoria, almacenamiento, lo que sea, son propensos a fallas, caídas. Que capaz que está procesando durante media hora y se muere, cosas por el estilo. Entonces, cuanto menos información mantengamos dentro del worker, mejor. Suele ser así. Después puede haber casos especiales, lo podemos ser más sofisticados según algunos requerimientos o nuestras intenciones, pero por lo general se implementan de forma stateless y fundamentalmente que un worker no dependa de otro. Lo mismo que pasa en un cluster web, en un cluster de máquinas worker que toman trabajo de una cola de mensajes. Sería un desatino hacer que un worker dependa de otro, que se llamen entre sí o cosas por el estilo, porque queremos esto. Queremos poder escalar horizontalmente los clústeres de esta arquitectura, por lo general. Y si queremos escalar horizontalmente, significa que estos workers pueden ser efímeros, o pueden ser, podemos querer bajarlos y aumentarle su cantidad a medida que lo necesitemos. Entonces, que dependan uno de otro es una mala idea. Bien. Bueno, acá hay algunos extras en este diagrama, más allá de las tres capas que mostré. El CDN, que es el cache distribuido, se puede usar como en cualquier otra aplicación web, no solamente acá. Y nada más. Y el siguiente diagrama es lo mismo, pero con dibujitos de AWS. El cliente, un DNS, esto que es el cache distribuido, el CDN, que se mostraba en el diagrama anterior, tomando archivos desde un bucket, que es un repositorio de archivos Amazon S3. Y acá el cluster web, con su correspondiente load balancer y su cluster de autoscaling, como le llaman en Amazon, para poder escalar horizontalmente. Es un cluster. Acá hay otro cluster que sería el de workers. Una base de datos, que, bueno, es como parte de este ejemplo particular. Es una base de datos relacional en master standby. Y acá la cola de mensajes, en el medio. SQS es el servicio de Amazon para cola de mensajes, y acá, bueno, lo que se ve es que el cliente hace un request, lo toma algún worker, este worker genera un mensaje, acá de órdenes de compra, de reserva, o por el estilo, genera un mensaje para introducir en la cola de mensajes, lo pone en la cola de mensajes, y luego estos workers que están acá lo toman, lo obtienen para procesamiento. Hay un detalle más en este diagrama, que es esta cosa que está acá, que dice dead letter queue, que es una cola de mensajes adicional, extra.
La idea es que los mensajes que no se puedan procesar luego de n reintentos de esta cola de mensajes vayan a parar a esta cola de mensajes muertos, vamos a llamarlos. Significa que tienen algún problema de formato o alguna condición que hace que estos workers, cada vez que lo tomen para procesar, fallen. Entonces, hay un mecanismo a través del cual esta cola de mensajes se puede configurar diciendo, bueno, si falló más de 5 veces en ser procesado ese mensaje no lo sigas manteniendo en la cola de mensajes, sino derivalo a esta cola de mensajes muertos. De todas maneras, estoy dejando un montón de cuestiones para pensar con lo que acabo de decir, que los vamos a ver en próximos slides. Iván pregunta, ¿para qué se usa S3 acá? En este ejemplo puntual solamente para servir contenido a los clientes, que puede ser contenido multimedia, es decir, imágenes estáticas, HTML, videos, audios, cualquier cosa que las páginas web contengan. El CDN acá es este servicio que se llama Amazon CloudFront. S3 no es un CDN, sino que es un repositorio de archivos, imagínalo. Para hablar mal y pronto, pero sí es eso. Acá guardamos los JavaScript, las imágenes, los audios, los videos, qué sé yo, y configuramos este servicio, que es el CDN, Amazon CloudFront es el CDN, configuramos este servicio para que tome archivos de este repositorio de archivos S3. Entonces, los clientes cuando le pegan a nuestra página, esos files en particular, en lugar de ir a buscarlos directamente a Amazon S3, que está en una ubicación geográfica particular, los va a ir a buscar al nodo más cercano geográficamente de este CDN. De nada, Iván. No sé, Gabriel, si alguien más puede confirmar. Si alguien más me escucha mal, a mí. Ok. Iván al menos me escucha bien. Y Martín también. Bueno, voy a aprovechar para sacarme el polar este, que ya está dando mucho calor. Bueno. Ok, los últimos dos detalles a mencionar acá es, bueno, algo que ya hemos mencionado en ejemplos anteriores, hablando de cloud computing, que hay dos zonas de disponibilidad, está la A y la B. Las zonas de disponibilidad son en este proveedor AWS, zonas que nos garantizan que los recursos que están en cada una de ellas son independientes de las otras zonas. Es decir, que las máquinas y bases de datos que estén en la zona B van a estar viviendo, recuerden que son siempre máquinas virtuales, van a estar viviendo en máquinas, o generalmente son máquinas virtuales, van a estar viviendo en hardware físico diferente de la zona de disponibilidad A. Y bueno, lo interesante es que el mismo clúster, por ejemplo, el mismo clúster de web servers, puede vivir, mitad en una zona y mitad en otra. Entonces nosotros nos garantizamos cierta redundancia física de nuestros servers. Y lo mismo pasa con el cluster de workers, y lo mismo pasa, fíjense también con la base de datos, que el nodo primario está en la zona B y el nodo secundario está en la zona A. Hay separación física. Si se muere el hardware de uno, tenemos probabilidad de que el otro no se mueva. Mayor probabilidad de que el otro no se muera. Que no se caigan los dos a la vez. A eso voy. Y el último detalle es esto que aparece acá abajo, que es que habitualmente se usan principalmente dos métricas. No es que son las únicas dos que hay, ni mucho menos. Pero se suelen usar estas dos métricas para lo que nosotros vamos a llamar después reglas de autoscaling o para escalabilidad. Entonces nosotros podemos ir mirando y consultando a la plataforma cuál es el número de mensajes visibles en esta cola de mensajes y cuál es la edad del mensaje más viejo en la cola de mensajes. Edad del mensaje más viejo y cantidad de mensajes disponibles para ser procesados.
Esas dos métricas, esos dos valores, acá los podemos consultar, no sé, cada un minuto, cada 10 segundos, cada el tiempo que se nos ocurra, nos pueden dar una idea de, bueno, cuánto trabajo hay acá, y en función de eso, si necesitamos, por ejemplo, aumentar la cantidad de workers en el clúster, o por el contrario, reducirla porque hay demasiados. Entonces, en la combinación de estos numeritos suele uno poder encontrar una manera de decir, bueno, si el mensaje más viejo está ahí esperando hace 10 minutos, entonces pone un worker más porque evidentemente todos los demás están ocupados hace más de 10 minutos y nadie lo puede tomar ese nuevo mensaje. Hace más de 10 minutos. Y para nosotros quizás 10 minutos es mucho en nuestra aplicación. Ahí, por supuesto, en esto que estoy escribiendo, entran los requerimientos y qué es tolerable para nuestros clientes, y si hay contratos, y si hay los famosos SLA, los acuerdos de niveles de servicio, que nos van a decir en cuánto tiempo debemos responder, en cuánto tiempo debemos procesar, etc. Las métricas son otro de los features o de las características, como ya hemos mencionado, de las plataformas de cloud computing. Debemos nosotros como consumidores poder consultar este tipo de métricas para manejar nuestra plataforma. ¿Acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, AWS tiene un servicio de métricas integrado y salteo. Uy, no estaba acá. Bueno, fallé, perdón. No sé dónde tengo un slide sobre eso, pero sí. En algún lado está. Ya la vamos a ver. Sí, ya no vale la pena que continuemos. Trato de spoilear la clase. AWS tiene un servicio de métricas integrado que se llama CloudWatch. Cloud de nube y watch como de reloj o de mirar. Sí, lo vi el otro día. Estaba levantando una maquinita ahí y lo vi que estaba en CloudWatch y me pongo a mirar y digo, tiene todo lo que tiene Datadog, ponele, pero está ya integrado directamente entre los servicios. Tipo, podés realizar todo lo que tenés. Exactamente. Es un servicio más, así que, como ustedes saben, todo servicio se paga. Pero sí, tiene un servicio de métricas integrado que se llama CloudWatch, que es bastante completo, o al menos en mi experiencia siempre pude encontrar cosas que me sirvan ahí para mis objetivos. Y bueno, eso, se llama CloudWatch. Bueno, después, arquitecturas orientadas a eventos, como la que hemos visto nosotros de Event-Based Integration en las clases de estilos de arquitectura. Acá también se pueden implementar y, como sucede con las colas de mensajes, lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Cloud Computing es que los proveedores mismos ofrecen un servicio de distribución de eventos. Entonces, el costo que está acá en el medio, al cual le publican los eventos y luego los distribuye a los suscriptores, el coso ese, llamado distribuidor de eventos, o tópico de eventos, o no sé qué de evento, o message bus incluso, ya es un servicio más dentro del proveedor de cloud computing. Y tal como sucedió con las queues, la gente entonces se vio más predispuesta a utilizar arquitecturas orientadas a eventos, por el hecho de que el componente más difícil de implementar ya estaba ahí como servicio. Repito, un servicio tiene a su costo asociado, ¿no? No sé en las plataformas cómo se cobra esto, si es por cantidad de eventos o qué, debe ser. Pero bueno, tiene un costo asociado sin lugar a dudas. Sí, como todo, que generalmente tenés, ponle una cantidad de eventos fija y una demanda por hora o por día, lo que sea. Y después te dicen, si no, escalás a una tierra siguiente, cosas así. Exactamente. Bueno,
Así que acá la idea es similar. Acá pasó algo similar a lo que pasó con las colas de mensajes. Esto ya lo conocemos de las clases anteriores de estilos de arquitectura. Y acá hay algunas cosas, otra vez, con dibujitos de AWS. Creo que acá no hay nada interesa. Bueno, sí, vamos a hablarlo igual. Un ejemplo de un simple modelo publisher-subscriber, ¿no? Publicador y suscriptor. Hay algo, un cliente, una máquina, un sensor, lo que sea que genera eventos, y eso lo envía a este servicio que yo digo, que yo les comenté en el slide anterior, el distribuidor de eventos, o Message Bus, o procesador de eventos, o quien recibe los eventos y los distribuye a los suscriptores. En AWS, ese servicio en particular se llama SNS, creo que es Simple Notification Service, o sea, un notificador, recibe un evento y notifica a los suscriptores. Y en SNS se pueden crear varios tópicos. Uno puede tener varios tópicos que representan como distintos message buses o distintos distribuidores de eventos, pero dentro del mismo servicio SNS. Y bueno, hay cierta configuración, según recuerdo, hace rato que uso esto, pero hay cierta configuración que permite tener distintos tipos de suscripciones. Una suscripción es una llamada HTTP a una API, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo una aplicación web o una API web y digo, configuro o hago que esa API web se suscriba a este tópico para que se le invoque cierto endpoint cuando reciben un evento de interés. Fenómeno. Esa es una forma de suscribirse. Otro tipo de suscripción podría ser, como se muestra acá, a una cola de mensajes. Entonces acá tengo un servicio del proveedor, que es el Message Bus. Acá tengo otro servicio del proveedor, que es la cola de mensajes. Y lo que hago es configurar, en configuración de este o de este, ya no me acuerdo, pongo que se suscriba al tópico o al Message Bus. Entonces, cada vez que llegue un evento de tal tipo a cierto tópico, este coso, este procesador de eventos, transforma ese evento en un mensaje para la cola de mensajes. Creo que se le pueden aplicar ciertas transformaciones, cierto filtrado, etc. Y en este caso puntual, en este simple PubSub que pusimos acá, además ponemos a alguien que procesa los mensajes de la cola de mensajes. Que esto no tiene que ver, esta parte de derecha, quiero decir, desde la queue hasta la lambda, no tiene que ver con el mecanismo de suscripción ni de eventos, sino es una forma de decir, bueno, que hay una cola de mensajes y alguien la procesa. AWS Lambda es otro servicio de AWS que lo que nos permite a nosotros es la implementación de lo que muchos llaman arquitecturas serverless, o es una pata, un mecanismo dentro de lo que se llama arquitectura serverless, que consiste en, bueno, es un servicio que hostea código, acá nosotros metemos código, en AWS Lambda, imagínense funciones, y la forma en que escala ese servicio la maneja el propio proveedor, es decir, AWS. ¿Sí? Nosotros nunca vemos máquinas virtuales, ni vemos el clúster, ni configuración del clúster, ni nada por el estilo. Sino que ponemos código acá y esto hace lo que sea necesario para procesar los eventos que tenga a disposición. Y en este caso se puede, además, configurar este servicio de Lambda para que obtenga mensajes, configurarlo para decir, bueno, toma mensajes de esta cola de mensajes. Entonces, a medida que van cayendo acá, esta función los va procesando y, bueno, hará lo que tenga que hacer. Otra vez, AWS Lambda es otro servicio más y tiene su propio costo. Pero bueno, fíjense que en este encadenamiento, lo único que nosotros debemos desarrollar, más allá de las configuraciones puntuales de cada servicio, es el código que va dentro de esta función que en AWS se llama Lambda. Entonces, nosotros tenemos, no sé, creo que en un ejercicio teníamos un satélite generando eventos, los hacemos caer en este tópico, en este
message bus. Este message bus lo transforma por configuración a un evento de una cola de mensajes. Acá se van acumulando. Y esta función, donde nosotros pusimos nuestro código que toma el evento del sensor y lo transforma, no me acuerdo qué era que lo transformaba, a un registro en una base de datos, o almacena resultados en la base de datos, va procesando a medida que van cayendo y va generando resultados. Y el único código que escribimos fue el que va en esa funcioncita que toma el mensaje de la cola y lo procesa para obtener el resultado que va a la base de datos. Bueno, y después, bueno, acá hay una customización puntual que se pueden hacer en este tipo de servicios, o en los que yo conozco al menos, que es que, fíjense que acá está graficado con colores. Este generador de eventos, que puede ser ese satélite famoso, genera eventos, algunos de estos de color rojo y otros de color verde. Que en la implementación podría ser que uno es un JSON donde tiene un campo type y el type es, no sé, evento climático y otro type puede ser evento astronómico, no sé, cualquier cosa. Y entonces se puede configurar este tópico para decir, por configuración, los que tengan dentro de ese JSON el type igual evento climático, mandalos a esta cola de mensajes. Y los que tengan otro tipo de type, mandalos a esta otra cola de mensajes. Bueno, son detalles, pero que a nosotros nos pueden ahorrar hostear servers con código custom solamente para realizar este ruteo. Estamos ruteando en función del contenido del mensaje como un servicio propio del message bus, este que está acá implementado por el proveedor de Cloud Computing. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Microservices. Microservices o microservicios se puso de moda hace unos, no sé, 10 años. Y bueno, siempre como pasa con estas cosas, al principio es lo mejor del mundo, después es lo peor del mundo, después a veces sí, a veces no, después hay contra, un contramovimiento que dice que hay que volver al monolito y así, pero bueno, no deja de ser una alternativa válida a una arquitectura de alto nivel. Después vamos a sacar un comunicado diciendo que se le caga así, puede ser. La idea en microservices, ahora estamos en volver un monolito, exactamente. Dentro de 2 años hay que ver. La idea de microservices es en contraposición a una aplicación monolítica en la cual hosteamos todas las características o toda la funcionalidad de nuestra aplicación en un único clúster, vamos a pensarlo de esa manera fácilmente. En microservices lo que se propone es tener múltiples servicios. Fíjense que acá pasamos de un monolito que tiene 3 módulos, users, threads y posts, a en microservices 3 servicios distintos, cada uno hosteados de manera independiente, desacoplados entre sí, y que cada uno de ellos implementa un área funcional del negocio. Entonces pasamos de un solo, imagínense la forma más fácil de pensar esto, ¿no? Una arquitectura bien simple, que tenemos un clúster de web servers, donde está en cada uno de esos web servers está toda la lógica de nuestra aplicación web, y cada uno de esos publica o expone todos los endpoints para las 3 funcionalidades. Bueno, ahora lo pasamos a 3, pueden pensar en 3 clústeres distintos, porque cada uno es un servicio independiente, donde cada uno tiene su propio conjunto de endpoints específico de esa funcionalidad. Nos presentan el TP1 y no sabemos si criticarlo o decir que está perfecto. Tal cual. Yo estoy, cuando dije clúster, lo dije como ejemplo, como algo
típico que se suele hacer. Pero en realidad, Gastón, puede ser que este user service sea un solo server o que sea otra cosa. No necesariamente es un clúster. Pará, que no sé si leí bien tu pregunta. Cada clúster es un server aparte. Cada uno de estos rectángulos con borde redondeado es, como dice ahí, un servicio. Y cada servicio se tiene que interpretar como esto que dice acá. Una cosa autónoma y desacoplada del resto. Y esto implica que desacoplada del resto significa que corren distintos hardware y en distintos hosts. Si son web servers, son web servers distintos. Típicamente, esto parece ser algo muy chiquito, pero típicamente lo que termina ocurriendo es que cada uno de estos es un mundo distinto, una aplicación, un subsistema diferente, o un sistema diferente, si querés, users, threads y post service. Y cada uno se maneja adentro de ese servicio como un sistema diferente. No comparten hardware, no comparten base de datos, no comparten nada. El equipo de desarrollo de cada uno de ellos decide cuál es la mejor manera de proveer el servicio. Si uno quiere usar base de datos SQL, MySQL bien, perdón, NoSQL, ok. Si otros quieren usar relacional, fenómeno. Si uno quiere usar el web server Apache y el otro quiere usar otro web server de, no sé, Microsoft, perfecto. Si uno quiere usar Java y el otro Node.js, bueno. Lo importante es que estén desacoplados y expongan los servicios como de alguna manera. Y la manera más clásica de exponer, que es endpoints HTTP. Y cada uno de estos se ve como, desde afuera se ve como una API, cada uno de estos. Más allá de todo lo que pueda haber adentro, puede haber workers, puede haber cualquier cosa. Una de las ventajas de esto es que no es la. A ver, puede escalar por sí, no solo escalar, sino, digamos, donde mejor se ve es el despliegue y la evolución a lo largo del tiempo. En un servicio o en una plataforma gigante, donde realmente tenga sentido aplicar esto, no como el ejemplo chiquito de acá, que es solamente didáctico, lo que suele suceder es que hay mucha gente involucrada, un equipo de desarrollo muy grande, y lo que facilitan los microservices es la evolución independiente de cada uno de estos servicios. Y que cada uno puede ir haciendo releases incrementales relativamente seguidos de su funcionalidad sin impactar en el resto. Entonces el despliegue, la evolución y demás es independiente de los servicios. En el monolito, por lo general no. Si es un clúster de web servers y tenés que cambiar un endpoint de users, por más que threads y posts no tengan ningún cambio, hay que redeployarlos igual. Es decir, el cambio de despliegue, de pasar de una versión de nuestro web server a la siguiente, implica hacer el deployment del código. Y el código está todo junto en ese caso. Entonces, son mecánicas totalmente diferentes, tienen ventajas y desventajas, no es que justamente por eso es que hay siempre, primero es lo mejor del mundo, porque atacan un problema muy puntual, o un problema puntual general para aplicaciones enormes, y luego la gente lo empieza a usar en todos lados sin importar el contexto, y a muchos no les gusta, y bueno. Totalmente, Gastón, sí. Y esa es la escalabilidad. Yo hablé de escalabilidad, hablé de evolucionabilidad. Y la tercera cosa que podemos hablar es de disponibilidad. Como bien decís vos, en el monolito, si hay problema con el clúster de este que hostea todo, listo, se caen los tres servicios juntos.
hay un problema de hardware o un problema de conectividad, de lo que sea. En microservices, la chance de que eso ocurra, que caigan los 3 servicios al mismo tiempo, es menor. ¿Por qué? Bueno, por el desacoplamiento entre los 3. No comparten hardware, no comparten software, no comparten conectividad, no comparten nada. Este enfoque se hizo relativamente famoso hace como 20 años ya, o no sé si estoy exagerando, que ya no sé ni en qué año estamos, 2025, ¿no? Pero ya en el 2000, a ver, 11, 2010, por ahí, Netflix hablaba de esto. Vieron que Netflix, no sé si lo conocen, pero tienen un blog, Netflix, ahora no me acuerdo cómo se llama, Tech Blogs o algo por el estilo. Ya existía en aquel momento, y ellos fueron contando la monstruosidad que hacían, que la monstruosidad que tenían en cuanto a datos y cantidad de usuarios, contenidos, ultra terabytes de contenido, etcétera, y qué respuestas fueron encontrando para escalar eso. Y bueno, una cosa que emergió de ahí fue esta idea de microservices. O uno de los lugares que hizo conocido microservices, una de las empresas que hizo conocido microservices como arquitectura fue Netflix. Y efectivamente, ellos tienen algo así, donde aparte tienen como 70 microservices, o tenían, ahora no sé, no tienen 3. Tienen 70 equipos distintos, cada uno trabajando de forma independiente o más o menos independiente, donde cada uno, bueno, publica versiones nuevas e internamente se mandan un mensaje diciendo salió la nueva API de users, salió la nueva API de comentarios o de feedback a los usuarios, salió la nueva API de almacenamiento de películas, salió la nueva API de publicación en plataformas de televisión y así. Es un poco lo que está graficado acá. Es lo mismo que esto, pero con colorcitos. Bueno, entonces para redondear la idea de microservices, a ver si me olvidé de algo en toda la charleta que les di. Cada microservice, es decir, cada uno de estos, o cada uno de estos, suele, no es estrictamente necesario, pero suele tener su propio codebase, su propio código separado, repositorios de códigos diferentes del resto. Suele ser manejado por un pequeño grupo de desarrolladores, pequeño, entre 1 y 10, por decir algo. Pero ya, si tenemos más de 10 desarrolladores en un solo microservice, significa que tan micro no es. Si 10 desarrolladores necesitan mantenerlo. Es algo que se dice, pero bueno, es flexible la definición. Cada microservice, y esta es la clave, desde mi punto de vista y de mucha gente que ha experimentado esto, diría yo, desplegado de forma independiente. La joda que microservice se rompe toda cuando el equipo de users tiene que llamar al de, no sé, al de post para decirle, che, mira, voy a sacar una versión nueva, tengo miedo de que se te rompa todo, no sé, vos, no, yo estoy esperando que el de Threads saque la nueva versión de la API de ellos porque yo dependo de algo de ahí para que después no se me rompa cuando vos publiques, bueno, ya está. Ahí, esa es la muerte de los microservices en ese ejemplo, en ese sistema, por esa empresa. Eso es lo que no debe suceder. La idea es que se pueda desplegar de manera independiente, que cada uno lo saque cuando quiera, con las buenas prácticas básicas. Una buena práctica básica, y supongo que muchos ya lo deben saber acá, es si vas a implementar breaking changes en tu interfaz, es decir, cambios que rompen la interfaz y dejan de ser compatibles con lo que estás usando, lo vas a tener que desplegar como un nuevo servicio o con una nueva versión, que se pueda seguir usando la vieja versión y dar un plazo para que los clientes puedan cambiar a la nueva. Uno no puede, en este esquema, decir, la API de users tenía 10 endpoints, ahora va a tener 5, porque los reordenamos, refactorizamos, no sé qué, se llaman distinto y listo. Del día 3 de mayo desaparecen los 10 y aparecen 5 nuevos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en ese momento? Se rompen todas las aplicaciones que están consumiendo ese servicio. Es como un switch de
de 0 a 100 en 0 segundos. Eso es una muy mala práctica de despliegue en general, de versionamiento, es decir, el no versionamiento. Lo que si uno quiere realmente hacer eso, debería dejar el servicio con los 10 endpoints funcionando, versión 1, tener otro clúster donde despliega el versión 2 e invite con una URL probablemente diferente, una URL base diferente, y decir, bueno, muchachos, les damos N meses para que vayan acomodando sus clientes a que consuman la nueva versión 2. Y les pasamos el instructivo o la página o las recomendaciones de cómo migrar de la versión 1 a la versión 2 del consumo de nuestra API. Y una vez que estén todos migrados, recién ahí matamos la versión 1. Es más laburo para el equipo que tiene que mantener 2 versiones a la vez, pero es la manera en la que se suele proceder en este tipo de arquitecturas. No solamente en este tipo, sino en cualquiera que tenga una API pública de las cuales dependen muchos clientes y no querramos romperlos con cambios abruptos. Bueno, otra estrategia es no hacer nunca breaking changes. Bueno, esa increíblemente funciona. Funciona muy bien. He trabajado en un par de equipos así, y donde exponen APIs para el mundo, para quienes quieran pagar un API key y quieran consumirlo, y la idea en ese caso es no generar cambios que rompan la interfaz. Si nosotros queremos reemplazar un endpoint por otro, publicamos un nuevo endpoint con un nuevo nombre y les sugerimos a los clientes que usen el nuevo porque tiene ciertas ventajas. Si lo hacemos es porque se supone que tiene ciertas ventajas. Y con el pasar del tiempo, naturalmente los clientes van empezando a consumir el nuevo porque no se quieren perder el nuevo feature o la nueva característica o lo que sea. Es una manera de no hacer ningún cambio violento. Eso te iba a decir, profe, yo he tenido experiencia de que me han cambiado una API. De hecho, que he entrado con un proyecto, me dijeron, acá tenés esto, una API, y ya al consultar la API te decía, mira, para dentro de un año cambia directamente. ¿No se hace también el desplegar las dos? O sea, un endpoint más, bueno, lo que decías recién, un endpoint más en la API, con otro nombre, otras features, lo que sea, y después, llegado a un punto, le das de baja a la otra, como cuando ¿cómo se llama? Cuando se dan de baja funciones en módulos o librerías, cosas así, que vos la usás y te dice, mira que dentro de un tiempo esto va a dejar de estar disponible, y después te lo cambian y vos ya pudiste ver qué es lo que tenés nuevo, ¿no? Ok, gracias Gabriel por el aporte. Te escuché medio robótico, pero me parece que esta vez fui yo el problema, pues ya me ha pasado en otras llamadas durante el día. No sé el resto, pero, o sea, llegué a entenderte, pero no, pero muy, muy robótico. Sí, no sé si que tengo yo un problema o tenés vos un problema. Yo también te estaba escuchando robótico antes. Puede ser, no sé el resto como te escucha. Si alguien puede aportar. Ah, ok, sí, ves, es un tema mío. No sé qué onda, pero me pasó hoy ya y haciendo troubleshooting con un compañero de trabajo, resultó ser que el problema era yo. Gracias, Gastón, Juan y Rodolfo. Ok. Bueno, independencia, ya hablamos de esto, los microservices, si necesitan consumirse entre sí, y es los ejemplos que yo estaba poniendo antes, se comunican a través de APIs, nunca algo de que, bueno, el servicio de usuarios van y le pegan directo a la base de datos del servicio de threads o cosas por el estilo, porque, bueno, eso es un acoplamiento a la implementación terrible, ¿no? Entonces, lo que sea, el formato en el que cada equipo o cada servicio, perdón, publique su API
Eso es lo que hay que consumir desde afuera, no otra cosa. Incluso cuando se invocan entre ellos. Y no necesariamente están implementados con la misma tecnología porque se manejan como si fuesen subsistemas diferentes o sistemas diferentes. Ya si tienen gente diferente manteniéndolo, cada uno elige la tecnología que más le convenga. Este diagrama tiene algunas agregados, complejidades, que no necesariamente son estrictamente requeridas en la implementación de microservices, pero bueno, es algo que se ha usado en algunos lugares. Estos de tener una API Gateway es básicamente un componente más, casi un servicio más, que recibe el request de los clientes y lo reenvía al servicio apropiado. Y ya que está, puede implementar autenticación, logs, load balancing entre los servicios incluso, bueno, cosas por el estilo, como una capa adicional tipo gateway. Bien. Reitero, no es que estrictamente necesario, ni se hace siempre que hay microservices, pero es un approach que han tomado algunas organizaciones. Y luego, después podrá haber algunas sofisticaciones adicionales, ¿no? Al margen del CDN y contenido estático, que como veníamos viendo en otros slides, para el cache distribuido. Puede haber cosas más sofisticadas, como módulos que se encarguen de lo que es el service discovery, como dice acá, el descubrimiento de servicios. Es decir, alguien de afuera o de acá adentro necesita consumir el servicio que devuelve la información de los usuarios. ¿Cómo obtengo yo la URL y los endpoints a los cuales le tengo que pegar actuales del servicio usuario? Bueno, en lugar de ir grabarnos en una configuración directamente la URL de los endpoints del user service, lo que hacemos es ir a preguntarle a este descubridor o discovery de service discovery, perdón, que tendrá un catálogo y mapea por nombre de servicio o por funcionalidad o por etiqueta o lo que sea de un servicio a efectivamente quién lo provee. Y acá hay algo más sofisticado que yo nunca lo vi en práctica. No sé si alguno de ustedes, esta cosa que dice management acá, que también es un módulo externo a esta caja de microservices que puede llegar a reasignar servicios a nodos. O sea, los nodos serían máquinas físicas o virtuales y los servicios, bueno, cada uno de estos. Las cosas lógicas, ¿no? Users, thread, post, etc. Y podríamos tener la inteligencia, por ejemplo, implementando nuestra plataforma, nuestros microservices en containers, de, bueno, instanciar más o menos containers de cierto servicio en máquinas virtuales o reutilizar máquinas virtuales sacando un microservice de ahí, metiendo otro, porque, bueno, para reaprovechar la infraestructura. Suena a lo que hace Kubernetes, sí. Creo que tenés razón, Juan Manuel. Yo no tengo mucha experiencia en Kubernetes, pero entiendo que es parte de sus características salientes. Rebalancear servicios en nodos y containers. Lo hace. Gracias, Gastón. Bueno, esto es una cosa medio rebuscada, me parece que no sé de dónde las habré sacado, pero, quiero saber, 7:15. Lo que tenemos es un microservicio A y un microservicio B. Y acá el problema es, bueno, ¿cómo los comunicamos? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que el microservicio A le envíe un mensaje al servicio B? Una es llamados directos a APIs, que es lo que estuve hablando todo el slide anterior. Es decir, una comunicación sincrónica.
el microservicio A, pum, le pega el endpoint con Service Discovery o no, lo que sea, pero le pega un endpoint de servicio B. Otra manera es asincrónica, a través de olas de mensajes combinadas con eventos. Entonces, fíjense que en este caso, el microservicio A, corriendo en una máquina acá, esta es una máquina, no importa, publica un evento en el message pass, y ese evento se envía a los suscriptores. En este caso, los suscriptores son dos microservicios, el microservicio B y el microservicio C. Que ambos microservicios tienen un componente que puede leer o obtener mensajes de la cola de mensajes. Entonces, previo a esta interacción, tiene que haber sucedido que el microservicio B se suscriba a ese tópico o a esos eventos, y lo mismo el microservicio C. Luego de haber hecho esa configuración mínima, cada vez que alguien publique un evento, en este caso el microservicio A publique un evento en el message bus, bueno, ambos se verán notificados, y bueno, tiene la cola de mensajes como mecanismo para consumir los eventos cada uno de los B y C. Toda una vuelta loca, ¿no? Pero, ¿por qué uno haría esto? Esta porquería. Bueno, un motivo es, bueno, el que está planteando este slide, que es el desacople entre los tres microservicios, ¿no? Entonces, el microservicio A no tiene que saber la URL de la API, del B, ni del C, ni de nadie. Publica el evento, hace su trabajo, y cuando ocurre algo importante, pum, publica un evento, y sigue para adelante. Ese es un motivo, desacople. Entonces, el microservicio A no necesita que ni el B ni el C estén vivos, levantados, ni funcionando, ni nada. Publica el evento y sigue adelante. Y el otro motivo puede ser la escalabilidad. Si este microservicio A es un microservicio extremadamente activo en ciertos momentos del día, o de la semana, o del año, lo que sea, y publica miles de eventos por segundo, una cosa es publicar miles de eventos por segundo en un message bus, y otra cosa es hacer miles de llamadas por segundo a una API HTTP de nuestro microservicio B y nuestro microservicio C. Son cosas bien diferentes, especialmente para los que reciben las miles de llamadas por segundo. Tener que soportar esa carga. Más si es una carga variable, que estamos en los órdenes de 1 o 2 eventos por segundo, y pasamos de golpe a miles por alguna condición del contexto. Bueno, un detalle es que con este modelo no es necesario un Service Discovery, porque lo único que necesita saber el microservicio A para que todo esto suceda es dónde publicar. El message bus, la dirección del message bus donde publicar. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Joya. Ahora, y hasta las 8 más o menos, ¿no? Son 7:20, vamos a ver algunos patrones un poquito más bajo nivel de lo que venimos viendo en los slides anteriores, pero todos muy relacionados al cloud computing y arquitecturas típicas, técnicas típicas que usamos en cloud como consumidores. Bien, en la clase pasada o la anterior hemos hablado de las estrategias para planificación de capacidad, es decir, cuántas, por ejemplo, máquinas físicas o virtuales, cuántos servers, vamos a hablar en genérico, necesitamos para atender la carga, necesitamos para atender la carga a la que se ve sometido el sistema. Entonces, por ejemplo, acá, en este diagrama acá abajo, cuando recién empieza el día, con un server no se alcanza,
ya más tirando a la mañana, necesitamos 2 servers porque aumenta la carga de la gente que empieza a trabajar. Después se van todos a comer, entonces con uno no nos alcanza. Luego del almuerzo se conecta todo el mundo y necesitamos para este nivel de carga, de cantidad de usuarios conectados o requests, 4 servers, luego 3, luego 1 y así. Bueno, ¿me entendieron? Entonces, este es un ejemplo de demanda variable en un sistema a lo largo del día. Una opción, como ya sabemos, es decir, bueno, ¿cuánto es lo máximo que necesitamos? ¿4? Compramos 4, los clavamos acá y siempre tenemos 4 a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, todo el tiempo y listo. Como ya vimos, el único problema de eso es el waste, el desperdicio de procesamiento y de plata que yo tengo que poner para no solo comprar esos servers, sino para pagarlos por hora si estamos en cloud y mantenerlos. Gabriel dice, te cae un Black Friday, con una demanda cuadruplicada a la 1 de la mañana. Claro, hermoso. Se rompe todo el esquema. Bien, y vimos también que lo ideal sería implementar algo como lo que está en este diagrama, es decir, la Match Strategy, en la cual proveemos la cantidad de servers necesarios según la carga del sistema. Una opción es escalar manualmente, ¿no? Entonces, nosotros, administradores del sistema, supongamos, nos conectamos a la mañana, decimos, bueno, el sistema está tranquilo con el server que tenemos ya levantado, alcanza. Cuando empieza a subir y a cierto umbral, que quizá lo podemos medir por porcentaje de CPU utilizado en el web server pobrecito que está acá, se está acercando al 70%, por ejemplo, 75%. Bueno, proveamos a través de la consola web del proveedor, AWS, Azure, el que sea, una máquina más al clúster. Pumba, una máquina más al clúster. Y nosotros seguimos mirando la consola web, el ser humano mirando, dándole F5 a una consola. Y bueno, ahora está bajando la demanda, la verdad que con uno se alcanza, lo bajamos a 1. Después vemos que vuelven todo el almuerzo todos juntos y empiezan a laburar y metemos 4, bueno, y así. Eso es posible de hacer. Es útil también, pero conlleva esfuerzo manual rutinario, requiere que alguien esté disponible y estaría bueno automatizarlo, básicamente, porque podríamos optimizarlo porque una persona no puede estar quizá tan atenta a cada uno de estos cambiecitos y más si son impredecibles. Se suele usar una táctica eso. Mucha gente lo dice patrón, o como quieran, pero además es una táctica, que se llama autoscaling o autoscaling. Que la idea es disponer de este proceso, disponer de una automatización que asigne dinámicamente recursos, por lo general son nodos, los vamos a ver ejemplificados con máquinas virtuales, pero puede ser también otras cosas, otro tipo de recursos, para poder implementar, con el objetivo de implementar Match Strategy. Por lo general vamos a hablar de escalabilidad horizontal, es decir, agregar y quitar recursos a una unidad lógica, a un clúster, por ejemplo. Pero nada quita que autoscaling se pueda aplicar también verticalmente, si el proveedor lo soporta, si están las condiciones dadas. Bien, ahora para hablar de autoscaling, vamos a hablar primero un poquito de reglas de escalabilidad. ¿Qué tipo de reglas existen? Bueno, existen reglas para eventos conocidos. Por ejemplo, a las 7 pm tiene que haber 2 web servers. A las 7 am tiene que haber 10 web servers. A las 7 pm de los días viernes, uno solo. Pues se rajan todos. Ahora, también puede haber reglas que no sean para eventos conocidos o predefinidas según horarios, sino que sean para reaccionar a eventos que se dan en el ambiente de forma dinámica. Acá hay 3 ejemplos de los miles de millones de ejemplos que se les pueden ocurrir. Pero son 3, son 2 o 3 relativamente clásicos.
Fíjense la primera regla. Si el porcentaje promedio de CPU utilizado durante la última hora es mayor a 50, incrementar en 1 la cantidad de instancias web servers del clúster o del pool, lo mismo. Fíjense que tenemos, en este caso tenemos un clúster, ¿no? Como podría ser el de este ejemplo, de web servers, y lo que se calcula, o la métrica que obtenemos, podemos obtener de ese clúster la métrica porcentaje promedio de CPU. Y lo podemos obtener por intervalo de tiempo. Podemos obtener el porcentaje promedio de CPU en el último minuto, en los últimos 5 minutos, en los últimos 30 minutos o en los últimos 60 minutos, por ejemplo. Bueno, esta regla está escrita de forma tal de que se revisa el porcentaje promedio de CPU de todo el clúster durante 1 hora. Y si ese valor es mayor a 50, cuando termine esa hora, automáticamente subimos en 1 la cantidad de máquinas en ese clúster, o de nodos, instancias en ese clúster. Otra regla bastante típica. No por los valores, ¿no? Esto de 50 o 1 hora, o incrementar en 1. Esos 3 valores son como las variables acá, ¿no? Lo interesante de acá ver son cuáles son las métricas y qué es lo que se suele tomar en cuenta. Otro ejemplo. Si la cantidad promedio de mensajes en la cola de mensajes en los últimos 20 minutos es menor a 5, decrementar en 1 la cantidad de workers. Porque suponemos que si en los últimos 20 minutos tenemos en promedio siempre menos de 5 mensajes, y supongamos que esa métrica se va tomando minuto a minuto, entonces evidentemente nos sobran. Vamos a quitar 1. La última es interesante y ya no es tan directa. Y depende ya, o hasta un nivel de abstracción más alto. Si el tiempo promedio para confirmar la orden de un cliente en la última hora es mayor a 10 minutos, incrementar en 1 la cantidad de workers. Fíjense que acá, la métrica es tiempo promedio para confirmar, una de las métricas, tiempo promedio para confirmar la orden de un cliente, que no es un valor que se obtenga directamente de la infraestructura o de la plataforma, sino que, bueno, depende de todo el eslabón de conexiones que haya en mi sistema y de cosas que tienen que ocurrir desde que nosotros recibimos la orden de un cliente y que la confirmamos. Puede que ese proceso involucre distintos tipos de procesamiento, saltos entre distintas colas de mensajes, distintos servers, etc. Entonces, métrica es que probablemente tengamos que calcular nosotros, no las de modificar el proveedor. El proveedor de cloud. Volví, ¿no? ¿Parece? Sí, sí, profe. Permítame que voy a subirme a otra red y quizás cambie un poco las cosas. Oh, God. Sí, no sé si me están escuchando, pero voy a cambiar de red. Denme un minuto. Ups. ¿Me siguen escuchando? El proveedor no está escalando, exactamente. Proveedor de servicio de la CDTM, sí. Yo en este momento estoy en Bellavista, ciudad de San Miguel, al oeste o noroeste, no sé cómo quieran verlo,
de la ciudad de Buenos Aires. Y acá la oferta de proveedores es bastante limitada. Sí, De hecho, es los dos terrible. que... ¿Cómo? Tengo familiares ahí, es terrible, los servicios de todo, incluso de luz. Es bastante limitada la oferta. Exactamente, sí, la misma experiencia que tus conocidos y familiares, Gabriel. Y Olano ahí le acertó, Olano Soleil Nicolás Guillermo, se llama así. Bueno, Igual vamos a ver qué pasa ahora. hablando de escalar, justo los proveedores tienen un problema, es que tienen que tener disponibilidad para la demanda. No, no es solamente escalar servidores, sino que ellos necesitan un servicio continuo. Es más caro todavía de lo que hablamos nosotros. Sí, sí, creo que pasa mucho por ahí. Permítanme que voy a hacer un ajuste a mi headset. Sigo escuchando raro. A ver si cambia algo. A ver, Gabriel, si podés, o quien sea, hablarme un Sí, poquito. te cuento un poquito. Yo tengo Movistar hace rato y a mí me Ahora anda no. bien, así que. ¿Se escucha bien? No, ok. Es divertido porque hago la prueba del altavoz acá Sí, sí. ¿cómo se llama? En Google Meet y funciona bien. Es que la prueba de Google Meet es local o no. No va por red. Bueno, perdón, Gabriel, sé que me estabas hablando. No, no, era para que pruebes el audio nada más. Para que sepas si se escuchaba o no. Sí, de hecho, no los estoy sacando más por el headset, sino por unos parlantitos acá chiquitos que tengo, porque la verdad que por el headset no sé por qué los escucho mal. Aparentemente es un tema de headset, no de conexión, lo del audio. Tengo problemas de todo tipo hoy. Me pido disculpas. Bueno, voy a subir un poco más el volumen para escucharlos bien. Sí, fiesta. Sí, estas son las vicisitudes, ¿no? De la cursada virtual. Todo muy lindo, hasta que pasan estas cosas. Bueno, no sé si me llegaron a escuchar más o menos lo que hablé sobre la última regla de autoscaling. ¿Estamos bien con eso o prefieren que repita? Gabriel dice ok. Bueno, te creo, Gabriel, el nombre de todos. Autoscaling, algunas consideraciones para su implementación. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos un load balancer, dos clusters, una web tier, una app tier y una de base de datos. Tres clusters en realidad, ¿no? Dos de máquinas virtuales como servers, que pueden ser web servers, y otra de base de datos. Y algunos comentarios que queremos hacer al respecto para su implementación exitosa. Bueno, primero, cada clúster debe ser escalable horizontalmente, si no, autoscaling es imposible de implementar. Entonces, por lo general, se utilizan clusters stateless. Esto de instance affinity o de evitar instance affinity es esto de que no haya relación entre dos nodos del mismo clúster, que uno se necesite al otro, porque si es así, si hay afinidad entre dos de ellos, uno no puede bajar a uno de los dos porque se muere el otro, anda mal, etc. Lo cual se logra con stateless, entre otras cosas. Bien, ahora, bien, necesitamos unas precondiciones para poder implementar autoscaling. Una es que el proveedor ofrezca o publique APIs para poder aumentar y reducir, por ejemplo, el tamaño de un clúster. Si no, no vamos a poder
pedir de forma automática escalabilidad hacia afuera o hacia adentro. Scale out o scale in. Vamos también a necesitar las métricas que nos permitan información, los datos de las métricas que nos permitan saber en qué estado está el sistema y en función de eso poder aumentar o quitar recursos, ¿no? Esto de porcentaje de CPU está más allá de cierto límite o memoria o cantidad de mensajes en la escuela de mensajes, etc. Vamos a necesitar lógica, código o algo que evalúe las métricas. Esto que diga, bueno, sí, durante los últimos 20 minutos los mensajes, el promedio de mensajes en la cola de mensajes fue siempre mayor a 10, entonces necesitamos un server más. Todo eso que acabo de escribir, alguien lo tiene que evaluar. Y por último, estar predispuestos a probar y saber que vamos a, por lo general, siempre necesitar afinar la estrategia de autoscaling, hacerle tuning. Porque por lo general nosotros salimos a producción la primera versión, las primeras versiones, con alguna estrategia o ninguna de autoscaling, y después vamos a necesitar refinarla. Es completamente normal que, más en sistemas donde la demanda es impredecible, que la acertemos. Es muy, muy poco probable que la acertemos de una y seamos felices para siempre. Como buenas prácticas. Perdón. 3 conceptos básicos de los clusters que permiten autoscaling, que permiten agregar y quitar instancias. Aunque sea conceptual, más allá de los nombres que use cada proveedor. A todo clúster le podemos definir un tamaño mínimo. Es decir, cuál es la cantidad mínima de instancias que puede tener. Si yo defino que mi cantidad mínima de instancias es 1, por ejemplo, por más que yo pida, con mis reglas de autoscaling, reducir el tamaño y ya esté en 1, el tamaño del clúster no va a bajar de 1, porque yo le defino este mínimo. Y para destruirla, esta máquina, es lo mismo que dar de baja el grupo entero, entonces se usa otra API u otro comando. Otro concepto, la capacidad deseada en un momento dado. Digo, bueno, ahora tengo 1, pero quiero pasar a 2. No estoy en 1, pero quiero pasar a 2. Bueno, la capacidad deseada es eso, 2 en este caso. Y así como hay un tamaño mínimo, también podemos definir un tamaño máximo del clúster, para no zarparnos. Supongamos que no estamos dispuestos a pagar más de 4 instancias en este clúster. Entonces podemos configurar ese clúster para decir, mira, el máximo es 4. Por más que te pidan más, te pidamos más, no nos dé más de 4. Para controlar los costos, claramente. Bien, con esos 3 valores podemos entender el resto de las cosas que se mencionan acá. Que es, en particular, poner límites inferiores y superiores en las reglas. Nunca permitir que esto escale hasta el infinito, a menos que sea un sistema muy particular, pero por lo general no vamos a querer que escale a la cantidad que se le ocurra, porque no solo porque puede ser un costo muy grande en función de la demanda, sino porque puede haber errores en la lógica de autoscaling. Esta lógica que está acá puede tener un bug. ¿Y qué pasa si empieza a pedir más y más y más, aun cuando no lo necesita? Ha pasado. Perdemos plata. Sí. Mucha platita. Bien. Utilizar funcionalidades de autoscaling del proveedor. Muchos proveedores ya ofrecen esta lógica y estas reglas de forma como predefinidas en la plataforma. Y uno solamente las tiene que configurar. Uno puede usar eso o puede decidir hacer su propio componente monitor, que monitoree
de forma periódica las métricas y llame a las APIs del proveedor cuando lo considere necesario, según la implementación de la lógica que nosotros hacemos de forma custom. Acá la recomendación es utilizar la implementación del proveedor a menos que no nos sirva lo que ya viene por default. ¿Por qué? No porque nos guste necesariamente usar más lo que ofrece el proveedor, sino porque no es trivial escribir este monitor y que el monitor sea disponible, escalable, todas las mismas características que vamos a querer que tenga nuestro sistema, el resto del sistema. El monitor puede que en cierto punto pase a ser una pieza crítica y lo vamos a tener que mantener con toda la seriedad que una pieza crítica merece. Y eso puede no ser trivial. Nunca es trivial. Entonces se te cae el monitor y te quedas sin autoscaling en todo el sistema, por ejemplo. Y no puedes responder a las fluctuaciones de demanda. Bueno, escalar cada componente o subsistema de forma independiente. Es decir, no es que siempre hay que aumentar en todos los clusters a la vez la cantidad de recursos, sino que podemos elegir cuál. Y nuestro sistema debería permitir cuál aumentar en cada vez. No estar obligado a aumentar y disminuir todo junto. Por último, tareas de muy larga duración pueden llegar a causar problemas por el hecho de que si hay una tarea de muy larga duración ejecutándose en este nodo, de este clúster, y mis reglas de autoscaling deciden dar de baja una instancia de este clúster y justo deciden dar de baja la que está ejecutando algo desde hace media hora y todavía le faltaba, no sé, 10 minutos más, puede ser un desperdicio de procesamiento, pues a media hora que procesamos probablemente lo hayamos perdido, y además hay que reintentar la tarea o retomarla del lugar donde estaba, lo cual es una complejidad adicional. Entonces, para este tipo de tareas tan costosas en tiempo y recursos, lo preferible es no tenerlas. Y entonces, una manera de no tenerlas es convertir esa tarea en un conjunto de pipes and filters, es decir, si es posible separar esa tarea en múltiples nodos de ejecución, que cada uno tome menos tiempo, mejor. Y si no se puede hacer eso o no queremos hacer eso, tener una manera de que estos nodos de tareas de procesamiento largo vayan haciendo checkpoints de los resultados que van generando, ¿no? Entonces, bueno, procesan un video que les toma, no sé, 1 hora. Cuando proceso 1 minuto de video, logueo o almaceno en algún lugar mis resultados parciales, y así a cada minuto, de forma tal de que cuando el proceso se interrumpa, otra máquina que esté disponible pueda retomar desde ese punto. A eso se refiere esto de usar checkpoints en el almacenamiento externo, que puede ser una base de datos, ¿no? El almacenamiento externo, o si estamos hablando de archivos, un repositorio de archivos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien que haya usado autoscaling? Ok. Bueno, un ejemplo de cómo se ve en AWS hace unos años igual esto, pero sigue siendo muy parecido. Reglas de autoscaling en un proveedor de cloud computing. En esta lista, esto es AWS. En esta lista estamos en la opción acá abajo, no sé si ven, autoscaling groups, que es como decir clusters que permiten autoscaling, ¿no? Tenemos una lista de clusters acá. A eso voy. Fíjense, por ejemplo, que este de acá, que empieza con QA, tiene en este momento una instancia, el deseado es de una, el mínimo está configurado en 1, pero el máximo está configurado en 5.
Ese es un ejemplo de lo que veíamos en el slide anterior de los valores estos de mínimo, máximo y deseado. Justo todo el resto está en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. También fíjense que algunos de estos clusters tienen configuradas una zona de disponibilidad, como este último, o varias, ¿no? Este que está seleccionado, Public API, tiene seleccionadas 1, 2, al menos 3, se llegan a ver en esta imagen. Bueno, esos comentarios al margen, que cada cluster puede tener configurados más de una zona de disponibilidad. Y estamos dentro de ese clúster en la pestaña de la opción Scaling Policies, o reglas de scaling, ¿no? Reglas de auto-scaling. Y acá tiene dos. Voy a empezar por la de abajo, que se llama Scale Up, pero debería llamarse Scale Out, como aprendimos a hablar en este curso. Estamos en escalabilidad horizontal y esta es la regla que permite aumentar la cantidad de instancias en el clúster. Bueno, hay tipos de reglas en este proveedor. Estamos usando la simple, ni me acuerdo cuáles son las otras, si es que hay otras. Pero no importa. Acá lo que queremos es entender el concepto. Fíjense en qué dicen. Dice, ejecutar la regla cuando. Le salteo esta primera parte, que ahora no viene a colación, pero vamos acá. Utilización de CPU es mayor a 80 por 5 periodos consecutivos de 60 segundos. Entonces, si en cada minuto, durante 5 minutos siguientes, la utilización de CPU fue mayor a 80, entonces, tomar la acción, take the action, agregar 2 instancias. Y luego esperar 600 segundos, 10 minutos, antes de permitir otra actividad de escalamiento, de escalabilidad. Entonces, si durante 5 minutos consecutivos la utilización de CPU es mayor a 80, agregar 2 instancias y luego no escuchar ningún otro pedido de autoscaling durante 10 minutos. Esto de este periodo de cooldown, como se suele llamar, o de espera entre una acción y la siguiente, se configura adrede para darle tiempo, primero, a estas nuevas 2 instancias que entren en el clúster, que se provean de nuestro software, que se levante nuestro web server en este caso, empiecen a recibir requests, ¿no? Que pueden pasar unos minutos, 5 minutos, supongamos, que empiecen a procesar requests de acuerdo a las reglas del load balancer, y que esos minutos restantes, dentro de los 10, nos permitan reevaluar las métricas. Es decir, que estas métricas cambien, ¿no? Porque cuando las 2 instancias, a los 5 minutos de tomar la acción de escalabilidad, empiezan a escuchar request y le empiezan a llegar request, si la demanda se mantuvo más o menos estable, seguro la utilización de CPU va a empezar a bajar en el clúster de forma promedio. Si se mantuvo estable la demanda, ¿no? O más o menos los mismos valores. Entonces, es a propósito que se configura esto de un periodo de espera. Pero bueno, fíjense que, en cualquier caso, lo que está acá, esta regla, igual a la de arriba, que es similar, pero para remover instancias cuando la utilización de CPU es menor a 40, acá es configuración dentro del proveedor. Es decir, uno toca acá en algún lado Add Policy, llena estos valores y ya está. No tuvo que escribir código, no tuvo que desplegar una máquina con un componente monitor que consuma las métricas y luego llame a las APIs del proveedor para sumar o restar instancias, etc. El valor de esto es que ya está hecho y uno no se tiene que preocupar en mantenerlo y en hacerlo perfecto en términos de escalabilidad y demás, porque esto ya está hecho de esa manera por el proveedor. Como todo tiene una disponibilidad, ¿no? 99 punto algo será, pero bueno, es distinto a tener que hacerlo nosotros a mano. Por supuesto, puede que nuestros requerimientos de
políticas de autoscaling o de reglas de autoscaling no cuadren dentro de este tipo o dentro de todas las tipos de políticas que tengan este proveedor, y bueno, ahí tendremos que hacer algo custom, si quisiéramos. Bueno, un detalle adicional que aparece en este slide es que se mencionan alarmas. Este Public APIs Alarm CPU High es una alarma que se crea en ese servicio que mencionamos antes de métrica que se llama CloudWatch. Y esta alarma conceptualmente se dispara cuando ocurre la condición. Bueno, la condición acá está explicitada. Esta de CPU mayor a 80 por 5 periodos de 60 segundos consecutivos. Entonces, cuando se dispara esta alarma, tomar esta acción y luego esperar este tiempo. De hecho, el siguiente slide muestra una parte de la consola de este servicio de métricas, CloudWatch, donde se ve esta misma alarma. Vale, que pida CPU high. Y cuando se dispara la alarma, bueno, primero está la configuración de los límites, ¿no? ¿Qué significa que la alarma se dispare? Utilizando el CPU mayor a 80 por 5 data points consecutivos de 5 minutos. En 5 minutos, perdón. La acción es, se pueden configurar varias acciones por alarma. Una es mandar un mensaje a un tópico que, bueno, estábamos suscritos en ese momento, el personal de infraestructura. Es decir, a un message bus, y luego ese message bus podría mandar un mail, por ejemplo. La otra, ejecutar la regla de autoscaling, que es lo que acabamos de leer. Acá mandar un mensaje a otro tópico distinto. Bueno, acá tenían un montón de cosas configuradas. 3 mensajes y la ejecución de la regla de autoscaling. Y bueno, acá en el costado muestra en los últimos, no sé qué será esto, las últimas horas, últimas 3 horas debe ser esto, cómo estuvo la utilización de CPU promedio del clúster y el momento, acá se muestra en la línea roja, el límite que se dispara la alarma. Que posiblemente acá, en este punto, se haya disparado. Bueno, esto igual es complementario para mostrarles que la conexión entre el servicio de autoscaling y el servicio de métricas que le provee los datos al servicio de autoscaling para tomar las decisiones. Bueno, y esto es para decir que hay mucho más adentro de esos servicios de métricas. No solamente tiene ese tipo de métricas, sino también, bueno, CPU por clúster, CPU por las instancias que seleccionemos sobre distintos periodos de tiempo. Podemos decir que estos puntos que queremos ver no sean el promedio, sino que sean la suma de cierto lapso de minutos. Podemos ver también cantidad de conexiones concurrentes a una base de datos, por ejemplo, que es el diagrama acá abajo, y muchas cosas más. Todas métricas que podríamos eventualmente usar en nuestras reglas de autoscaling. Bueno, yo diría que antes de continuar, hagamos un intervalo y después terminamos de ver lo que queremos ver el día de hoy. Y si les parece, retomamos a las 8:10. Así después no se nos hace tan tarde para cortar. Retomamos, escribo acá. La clase a las 20:10. Nos vemos en 17 minutos.